Bueno, le damos la bienvenida una vez más a este podcast que hemos llamado El Libro de Juan, ¿sí? Encontramos aquí todo lo que hemos estado estudiando en este tiempo. Y bueno, hoy iniciamos el capítulo 12, parte 3 sería, ¿sí? Que sería desde el versículo 37 en adelante. Exactamente, un capítulo que, bueno, nos está llevando 3 clases, porque, bueno, tiene mucha riqueza y la idea es no pasar nada por delante, sino empezar a extraer todo lo que tiene. Recuerda que comenzó el capítulo 12, ¿con qué comenzó? Con María de Betania ungiendo a Jesús, con ese perfume, medio litro de nardo puro, que costaba como un año, un salario de un año. También por un agradecimiento, porque habíamos leído anteriormente que en el capítulo anterior Jesús resucita a su hermano Lázaro, ¿no? Entonces, bueno, explicamos todo eso, ese corazón rendido, reconociendo a Dios, que parece algo tan sencillo, pero a veces cuánto nos cuesta reconocer que Dios es todo. Dios es todo y a veces nos cuesta tanto darle tan poco. Porque en realidad cuando nos reunimos acá no lo hacemos por el pastor, lo hacemos por Dios. Cantamos por Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos por Dios. Ahora, ¿cómo nos cuesta a veces reconocer con nuestras acciones que todo es gracias a Dios? Con nuestra boca lo hacemos, pero con nuestras acciones a veces nos cuesta, ¿no? Y en ocasiones cuando somos guiados y nos dejamos guiar en realidad por Dios mismo, esas acciones de gratitud en realidad terminan siendo lo que Dios quería que hagamos, ¿no? Que vimos de que en realidad María lo hacía como un agradecimiento, pero en realidad Jesús dijo, ella me está preparando para mi sepultura, ¿no? Esto de que ella en realidad ofreció, ¿no?, este agradecimiento y en realidad estaba obedeciendo a algo que Dios ya tenía preparado para ese tiempo y ese momento, ¿no? Y esto del poder ser una persona sensible a poder oír lo que Dios nos envía a hacer en el momento adecuado, ¿no? Y no decir, bueno, no, más adelante, o bueno, después lo hago, ¿no? No posponer, sino ser obedientes, ¿no? Después estuvimos viendo también la entrada triunfal de Jesucristo en ese burrito. Que se la pensaba que era para él. Que el burrito somos nosotros, dijimos, ¿se acuerdan? Bueno, después estuvimos hablando sobre otro tema fundamental, que es la respuesta que Jesús le hace a los griegos, cuando lo buscan, que le dice, si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Estuvimos desarrollando todo eso, pero si muere, da muchos frutos. El que ama su vida la pierde, el que la aborrece, el que la tiene en poco, la gana para vida eterna. Y estuvimos desarrollando todo eso, y se acuerdan que estuvimos hablando también de lo que es la cultura, de que a lo largo de los años se ha generado una cultura que viene del original cultivo, que justamente lo que busca es que nuestros ojos estén puestos en lo visible y no en lo temporal. Que nuestro corazón esté puesto en amar esta vida. Por eso Jesús acá nos quiere llevar a que nuestro corazón esté en el lugar correcto. No es que es literal aborrecer esta vida, sino es tener en menos valor comparada con una vida eterna. Eso es. Entendiendo de que no debemos dejar que la cultura nos absorba, ¿no? Y que la vida de Cristo puede generar cultura, pero la cultura no puede generar la vida, ¿no? Eso que hablábamos el otro día, que la importancia de poder ser expuesto a la palabra de Dios, de poder crecer en Él, para que no, el sistema no me absorba, sino que la vida de Cristo, esa cruz, absorba más mi manera de ser y todo lo que soy, ¿no? Exactamente. Y también que di el ejemplo de las carreras de galgo, ¿se acuerdan? Dijimos, a veces es como ir corriendo en la carrera de galgo, están todos corriendo atrás de una liebre mecánica que nunca alcanzan, ¿no? Pero esa liebre lo que hace es estimular el instinto natural que tiene el galgo. Bueno, el sistema y la cultura lo que hace es estimular el instinto natural que tenemos nosotros por el pecado que mora en nosotros, que nos hace correr atrás de cosas que no existen. Y que pensamos que la alcanzamos y que nos va a saciar, pero en realidad no la vamos a alcanzar nunca porque estamos formados para que nuestra vida sea saciada por Cristo y no por las cosas que vemos. Bueno, hoy vamos a empezar a desarrollar a partir del versículo 37, que comienza con una verdad
arrolladora, porque dice el versículo 37, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, hizo de todo, recordemos que venía hablando de la resurrección de Lázaro, y todos los que habían venido ahí para ver a Jesús y a Lázaro. Y de paso a Lázaro, que dijeron, bueno, vamos a tener no solamente matar a Jesús, sino también a Lázaro, porque están todos creyendo en Lázaro. Ahora, a pesar de haber visto todas esas señales, todavía no creían en él. Todavía no creían en él. Acá por eso no, lo que siempre decimos, no se trata a veces del maestro, se trata del corazón. A veces pensamos de que, uy, no, hoy no recibí nada porque el que predicó fue un desastre. Vos podés recibir algo leyendo un versículo, nada más. No es cuestión de el que lo está dando, sino el que lo está recibiendo. Lógicamente que nos preparamos para cada vez poder ser más efectivos. Pero el problema nunca fue, ¿por qué? Porque tenían al maestro de los maestros y aún así no creían en él. Y sí, y bueno, no, que justo iba a decir esto, que yo tengo la versión NBI y tiene como un título, ¿no? Más allá de que los títulos fueron puestos por los hombres, pero el título este dice, los judíos siguen en su incredulidad, ¿no? Esta permanencia en la ceguera, esta permanencia en la incredulidad que no les deja ver al autor de la vida, ¿no? Y que en varias ocasiones hablamos de esto, ¿no? De que Jesús constantemente les hablaba de cosas eternas y ellos no entendían nada, se ofuscaban, se enojaban, lo cuestionaban y nunca podían entender hacia qué dirección iba, ¿no? Y esto de los judíos siguen en su incredulidad, ¿no? Habla de una permanencia en el error, ¿no? Que Dios nos libre de esto, ¿no? De estar permaneciendo en el error y no poder ver lo que tenemos enfrente nuestro, ¿no? Exactamente, y así dice, bueno, el 38 dice, y así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Esto que habla Isaías, lo habla aproximadamente 700 años antes de Cristo, y está haciendo alusión a el capítulo 53, ¿no? Que el capítulo 53 es como el capítulo 100% mesiánico y totalmente impresionante, hermoso, precioso, tiene tanto significado. Por eso dijimos con la pastora de leerlo todo, pues son 12 capítulos, 12 versículos nada más, y poder leerlo. Si bien en los primeros versículos es que está haciendo alusión a esto que está diciendo Jesús, ¿quién ha creído en este mensaje? ¿A quién se le ha revelado esta palabra de revelar, de abrir los ojos, pero que un abrir de ojos por una predisposición del corazón? Vamos a ir desarrollando de que Dios no hace nada de una manera arbitraria como Él quiere. Bueno, a este me le voy a revelar, al otro no me lo voy a revelar, a este lo voy a hacer que tenga un corazón duro. No, es justamente de acuerdo a la predisposición de nuestras vidas, es lo que Dios puede ir abriendo y puede ir mostrando y puede ir revelando. Así que ponemos pausa al libro de Juan y nos vamos a Isaías, capítulo 53. Así lo leemos todos juntos y vemos, ¿no? La referencia que hacía recién ahí respecto de esta profecía. Y vamos a leer la versión TLA, que es un poquito más resumida. Isaías 53. Isaías 53, versión TLA. Son 12 versículos. Son 12 versículos rápido, pero tratemos de meternos, en contexto, ¿no? Hablando Isaías, 700 años antes de que venga Cristo, sin saber que Cristo iba a venir en ese momento, teniendo como vislumbres de ese Salvador que iba a venir, pero tampoco cómo iba a venir. A ver, los profetas se guiaban por sombras, no por realidades, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, fíjense cómo lo que escribe y la profundidad que escribe en base a Cristo, ¿no? A este Cristo que en muchas de este capítulo lo llama el fiel servidor, un servidor fiel, fiel servidor. Bueno, y dice así, a partir del versículo 1 dice, Isaías dijo, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. Acá está haciendo alusión a lo que Jesús, después de todo lo que estaba viendo, nadie estaba viendo a Cristo, ¿no? Versículo 2 dice, el fiel servidor creció como raíz tierna
en tierra seca. La tierra seca era el entorno, ¿no? El imperio romano, el pueblo judío, él como una raíz tierna. Dice, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. No se refiere a lo corporal, sino él vino como hijo de un carpintero. No vino como el rey que todos... no, él vino, no, por eso no había algo que sea atractivo para la sociedad de ese tiempo. Claro, NBI dice, nada de su apariencia lo hacía deseable. Exactamente. Dice, todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciábamos y no lo tuvimos en cuenta. Acá Isaías se pone en ese papel y en ese futuro como él mismo, ¿no? Todos lo despreciamos, como la raza humana, como el pueblo de Israel, ¿no? Dice, a pesar de esto, versículo 4, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. ¿Fuimos sanados de qué? De la enfermedad mortal que teníamos, que era el pecado. Esto no se refiere a que fuimos sanados de la enfermedad corporal, aunque también nos puede sanar, pero si nosotros aplicamos esto y decimos, porque dice la palabra que por sus heridas fuimos sanados, entonces Dios me va a sanar de una enfermedad que tengo corporal, no es correcto, porque acá se refiere a el pecado mortal que el ser humano tenía. ¿Está? No, vuelvo a decir, no significa que Dios nos puede sanar de todo, físicamente claro. De todo. Claro, porque habla de que sobre él recayó nuestro castigo, ¿no? Sobre él es que fue sufriendo para poder ser sanados nosotros. Entonces, no me está hablando de una situación física que yo estoy atravesando, sino que todo lo que soy yo, ¿no? Dice, por nuestras iniquidades, ¿no? Por nuestras rebeliones, es decir, por todo lo que somos nosotros, él sufrió. ¿No? Entonces, él nos está librando de la muerte en la que vivimos, no de una simple sanidad física. Exactamente, ¿no? Por eso el versículo 6 que dice, todos andábamos perdidos, ¿ves? Se está hablando todo de lo mismo, todos estábamos perdidos como suelen andar las ovejas sin pastor. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, Cristo, el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero fue llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales. Recuerden que tenían criminales en los dos lados. Y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás hubo engaño, ni engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida, ofreció voluntariamente su vida como sacrificio por nuestros pecados. Por eso, él tendrá una vida larga y llegará a ver a su descendencia y hará todo lo que Dios desee. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. Recordemos que dice la palabra que por lo cual sufrió o aprendió obediencia. Él como Dios nunca tuvo que obedecer a nadie. En el cuerpo de Cristo es que aprendió a obedecer, ¿no? Dice, el fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Lo premiará, que cuando lo premió, con la muerte, con la resurrección, cuando todo le fue dado a Cristo, ¿no? Recordemos que está hablando 700 años antes. Tremenda, ¿no?
Y esta palabra específicamente habla de ese pecado que nos liberó y de todo lo que Cristo hizo. Y lo que estaba haciendo en ese momento, en esa actualidad, y ellos no estaban entendiendo. Y ellos no lo estaban recibiendo, ¿no? Ahora, esto está relacionado ahora con lo que continúa hablando Jesús en el versículo 39. Porque dice, por eso no podían creer. No, que Sí, iba a ser ibas a hacer una alusión. referencia, Sí. sí, a esto mismo, ¿no? Porque empezamos en el 37, a pesar de haber hecho todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Y así mismo se cumplió lo dicho por el profeta, ¿no? ¿Quién ha creído en este mensaje y quién se les ha revelado el brazo del Señor, ¿no? Y vemos que esta frase que dice, ¿no? Era el inicio de todo esto que acabamos de leer recién, ¿no? ¿Y quién ha podido darse cuenta de que ese Jesús, ¿no? En aquel momento que estaba en cuerpo presente, vino para que nuestra maldad sea quitada? Que Él se ofreció voluntariamente para que nosotros tengamos la vida, ¿no? Y que así como nosotros estábamos perdidos y estábamos en este mundo sin saber hacia dónde ir, ¿no? Que hablaba de que como unas ovejas que no tienen pastor, íbamos por nuestro propio camino, entendemos de que hoy fuimos reconciliados con esa verdad, ¿no? Por medio de Jesucristo, ¿no? Y poder valorar esta verdad en la que hoy podemos andar y podemos vivir es algo en lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que fuimos reconciliados con esta verdad en la cual muchos ni siquiera pudieron verla, ¿no? Muchos ni siquiera pudieron entender ni comprender lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque inicia el versículo hablando de esto, ¿no? Que muchos vieron las señales y ellos vieron todo con sus ojos naturales, pero no podían creer, ¿no? Tremendo. Así es, pero qué tremendo Isaías 53, ¿no? Sí. Y leerlo te pone la piel de gallina, Sí. porque te hace poner en ese escenario, es tremendo. Ahora sigue diciendo Jesús, el versículo 39, y a ver, qué tremendo, perdón, no vuelvo a lo mismo, que este capítulo era el que leía Jesús. Claro. A ver, Jesús, imaginen qué flash, ¿no? Jesús leyendo el capítulo 53 que acabamos de leer y sabiendo de que todo eso era lo que él iba a vivir. Lo que iba a suceder. Era lo que él iba a vivir. Por eso también eso le daba a él una dirección obligatoria. Él no podía defenderse, él no podía, él tenía que, estaba cumpliendo la profecía que Dios había hablado a través de Isaías. Y él sabía que hablaba de él. Y él sabía que tenía que ir a la cruz. Y él sabía que tenía que sufrir. Y él sabía que todo lo que él ya lo sabía y estaba ahí leyéndolo, ¿no? Más que estaba a días, ¿no? Tan cerca, no era que estaba iniciando. Tremendo. Ahora dice, por eso no podían creer. Pues también había dicho Isaías, versículo 40, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se arrepientan y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Y acá hace alusión a Isaías 6. Capítulo 6, versículo 9. Exactamente, ¿no? Hace al capítulo 9 y el 10, ¿no? Que cuando dice que habían visto, fíjate, el versículo 41 dice, esto dijo Isaías porque vio, ¿qué dice? A ver, la gloria de Jesús y habló de él. O sea que Isaías vio a Jesús mismo. Qué tremendo, ¿no? ¿Y en qué parte? Vamos a leerlo para que lo tengamos en mente. Isaías, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Pasen, tomen asiento. Acá tienen 3 sillitas. Acá tienen 3, acá también. Entonces, acá Jesús está hablando justamente de Isaías, que Isaías, vuelvo a decir, 700 años antes de Cristo, había visto la gloria de Dios, ¿no? Y dice que había visto la gloria de Jesús. ¿En qué parte? Isaías 6, cuando dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso.
Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas del templo y se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí, que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y he visto al Señor, el Rey. Y que acá, lógicamente, Cristo, este es el Cristo glorioso, no es el Jesús que estaban viendo ellos. Recordemos que acá mismo Juan, que está escribiendo Juan, era el que se acostaba al pecho del maestro, el discípulo amado, ¿no? Que se acostaba al pecho del maestro, pero él, el mismo que después en Apocalipsis 1 cayó de rodillas cuando el mismo Jesús se le presentó, pero ya glorificado. Ya no era el envase Jesús, era el Cristo eterno que estaba dentro, que se le reveló, se le vio, ¿no? Por eso acá Jesús hace esta declaración. Claro, no están viendo la gloria, están viendo solamente este envase. No les está siendo revelado de que yo soy el Cristo. No les está siendo revelado el poder ver más allá de lo que sus ojos naturales están viendo. Y eso es lo que les estaba recriminando a estos fariseos, que lo que estaban viviendo lo veían de acuerdo a lo que estaban viendo sus ojos naturales. Por eso nos habla la palabra de Dios que pongamos los ojos en lo eterno. ¿Por qué? Porque lo visible es temporal, mientras que lo invisible es lo eterno, ¿no? Y este pasaje es interesante porque es fundamental entender de que el corazón de ellos, como dice acá, que se endureció el corazón de ellos, no lo hizo Dios de una manera arbitraria, no lo hizo de una manera de decir, bueno, va a endurecer el corazón, no. Es decir, es por la predisposición del mismo corazón que termina teniendo la consecuencia de un mayor endurecimiento. Es como pasó con el faraón. El faraón no es que, bueno, lo voy a endurecer para que todos vean mi gloria. No, ya tenía un corazón duro que no permitía que Dios se manifieste. Por eso creía en todos los adivinos que estaban ahí, ¿no? Entonces, en este caso pasa lo mismo, ¿no? Dice, les ha cegado los ojos, endurecido el corazón, para que no vean ni entiendan y se arrepientan y yo lo sabe. Esto que hablábamos al principio del estar parados en el engaño, estar parados en no poder ver todo lo que Dios tenía para ellos, ¿no? Que tenían a ese Jesús que estaba mostrándoles su gloria en pequeñas cosas, en pequeños detalles, y ellos no podían ver y continuaban sin ver, porque sus ojos naturales no dejaban de que puedan ver a ese Cristo, ¿no? Entonces, qué importante esto, ¿no? Nuevamente recalcando esto, ¿no? Que no nos guiemos por nuestros ojos naturales, que no nos guiemos por lo que nosotros podemos ver como seres humanos, sino que podamos dejar de que Dios nos muestre por medio de su Espíritu hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y que esto es fundamental y que miren que vamos pocos versículos y todo lo que venimos leyendo y todo se va enfocando en esto, ¿no? En poner nuestra atención, ¿no? Como dice Colosenses, como decía recién el pastor, ¿no? En las cosas eternas, que son las importantes, que son las que no pasan de moda, que no se terminan nunca, que nunca caduca, ¿no? Porque hoy en día todo caduca. Hasta el papel higiénico te viene con fecha de vencimiento, pero las promesas de Dios, la vida de Cristo es algo que nunca se termina, ¿no? Entonces es importante entender esto, ¿no? De poder fijar toda nuestra atención y no ser incrédulo, ¿no? Como ellos, que viéndolos con sus ojos no podían verlos, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el mismo corazón les impedía verlo. Por eso cuando Jesús enseña las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre de espíritu, es el que reconoce la dependencia de Dios. Nosotros con nuestros labios podemos decir todo, soy el más humilde de todos. Porque, a ver, pero el corazón es lo que Dios mira, no mira lo que nosotros podemos decir o lo que podemos manifestar. Y Dios solamente es el que pesa las intenciones de cada corazón. ¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? En el Zoom, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acá en el Zoom? Pregunten. ¿O alguno acá, algún aporte o algo? ¿Nada? ¿No? ¿Venimos bien? Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Pregunten cualquier cosita, nos frenan. No importa que nos vayamos del tema. Pasaba muy parecido también con el tema de las parábolas, ¿no? Cuando Dios enseñaba a través de las parábolas,
Jesús enseñaba a través de las parábolas, ¿por qué? Porque era un mensaje que lo podía entender hasta un niño, porque era lo que se vivía en aquel tiempo, pero también tenía una doble dirección. ¿Por qué? Porque la parábola era para que también aquellos que no tenían un corazón correcto lo puedan entender. Por eso las parábolas dice de que era para que aquellos judíos que estaban Tenían un corazón cerrados dispuesto. y no tenían el corazón dispuesto, lo escuchaban y no entendían. Y le decía, bueno, a ustedes tienen la posibilidad de conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Tenía una doble dirección. Ahora, versículo 42, continuemos. Acá se pone muy, pero muy interesante. Estamos en Juan, capítulo 12, versículo 42, versión NBI, como siempre. Dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él. Vamos, bien, por fin. Pero, empezó un pero, cuando viene el pero, algo está sucediendo. Pero, ¿qué pasaba? No lo confesaban porque tenían miedo que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Y fíjense el 43, y ahora lo desarrollamos un poquito, dice, preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Qué tremendo. Tremendo. A ver, muchos de los que estaban ahí viendo a Jesús, que después resucitó a Lázaro y todo lo que estaba viendo ahí, bueno, muchos de los jefes creyeron en él, pero no lo confesaban. ¿Por qué? Porque estaban aferrados a esta vida. Estaban aferrados a los privilegios que tenían en este mundo, en esta vida, y no querían perderlos. Por eso preferían, el versículo 43, que márquenlo, dice, preferían recibir los honores de los hombres, es decir, el reconocimiento humano, antes que el honor de Dios. Y qué bárbaro, ¿no? Porque el ser expulsado de la sinagoga o la opinión de seres humanos igual que ellos pesaba mucho más que estar creyéndole al autor de la vida, ¿no? Porque vos decís, bueno, pero en la sinagoga estaban los eruditos, los que más sabían, pero eran seres humanos igual que ellos. No es que había una diferencia, ¿no? Y entender de que en ocasiones nos va a suceder esto, ¿no? En entender de que por ahí en mi trabajo, en la universidad, en mi casa misma, ¿no? Va a suceder de que otro va a decir, no, pero ¿de qué estás hablando? ¿O qué estás diciendo? ¿O qué vos ahora vas a una iglesia? ¿O qué vos te congregás? Y te van a cuestionar y qué bárbaro porque siempre va a suceder eso en lo natural a nosotros. Y la importancia del estar parados y el estar cimentados en Cristo va a ser de que no me avergüence frente a eso que me puedan decir. Otra persona igual que yo, ¿no? Entender de que la diferencia la va a ser en dónde estoy sustentado, ¿no? El otro día hablábamos de esto, ¿no? Del el ejemplo de las dos casas, ¿no? Para las dos casas vino el viento, para las dos casas vino las fuertes lluvias, para las dos casas subieron los ríos y pasaron con mucha fuerza, pero lo que hizo la diferencia entre que una se caiga y la otra no se caiga fue en dónde estaba edificada, ¿no? Y esa tiene que ser nuestra prioridad, edificar y sustentarnos en Cristo. Saber de que sin Él nosotros no podemos avanzar ni proyectarnos. Porque sin Él nada podemos hacer, no se refiere a que, no voy a poder elegir una carrera para poder estudiar, no voy a poder formar una familia. Sí, vas a poder hacerlo, seguramente que sí, pero por ahí no va a ser lo que Dios ya tenía planeado para vos, ¿no? Entender de que Dios ya tiene todo, Él ya ha provisto todo. Por eso recién hablábamos de esto del poder ser agradecidos, de entender de que tenemos este espacio para poder ser nutridos, este espacio para poder crecer en Cristo. ¿Para qué? Para no errar en el camino, para no equivocarme, ¿no? Y no porque nosotros sepamos todo, sino porque empezamos a encontrar a este Cristo que empieza a ser en nosotros ese uno, ¿no? Y al ser uno con Él, es que nosotros podemos saber y comprender hacia qué lugar ir, ¿no? Y vamos a poder entender de qué es lo que está hablando, ¿no? Y no como esos fariseos que estaban, o esa gente que empezaba a creer, esos jefes que empezaron a creer, pero que no voy a decir nada porque si no me van a echar, me van a expulsar, me van a... Prefiero
que ellos no se enteren y eso es muy triste, ¿no? Porque termina siendo perjudicial para él, ¿no? Para los que hacen eso. Tremendo. Bueno, es negar a Cristo, Claro. ¿no? Por eso la versión NTV está buenísimo porque dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían. No lo querían admitir por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Qué tremendo y cómo Dios y nos qué tiene bárbaro, que porque esto de confrontar. admitir en realidad es aceptar. Claro, es decir, ¿no? Porque vos cuando estás admitido es que estás aceptado, ¿no? y si no lo admitís es porque lo estás negando. Porque lo estás negando. A ver, estás directamente negando algo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque bueno, esto nos lleva a un montón de aplicaciones prácticas en la vida. Sí. Por eso Marcos 3, 8, 38 dice, si alguien se avergüenza de mí, Marcos 8, 38, si alguien se avergüenza de mí y se avergüenza de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria. Qué fuerte, ¿no? Pero dice, si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, bueno, el Hijo del Hombre, Cristo, se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria. Esto que hablábamos recién del que no importa lo que van a decir los demás, no importa lo que los demás puedan cuestionarme, sino que yo estoy parado en Cristo y no me avergüenzo de él. Exactamente. A pesar de lo que los demás digan, ¿no? Por eso o lo que piensen, ¿no? Por eso tenemos que entender que todo lo que hagamos tiene que ser para que Dios nos apruebe. Sí. Nosotros no tenemos que ser aprobados por el pastor, ni por un líder, ni por nada. A ver, eso, por eso nosotros, bueno, lo he dicho y lo sigo diciendo, pero nosotros no seguimos a las personas para que se congreguen, porque ustedes no tienen que sentirse aprobados ante los otros. Ustedes se tienen que sentir aprobados delante de Dios. No se congregan ni hacen las cosas que hacen en los distintos servicios para que nosotros los felicitemos, aunque los reconocemos, los valoramos y estamos felices porque el reino sigue avanzando y es mucho más llevadera todas las actividades. Pero todo lo que hacemos es para tener la aprobación de Dios, no del hombre. Es algo sencillo, pero a veces nos olvidamos. ¿Por qué? Porque a veces nos terminamos enojando porque hice tal o cual cosa y al final nadie me lo reconoció, nadie me dijo nada, y al final hice esto y en realidad nadie te lo tiene que reconocer. Como cuando no te sentís parte de una casa, ¿no? Porque el ser humano es ingrato. Sí. El ser humano es ingrato y no olvidemos que el amor que tenemos es egoísta. Tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, pero no siempre permitimos que fluya a través de nosotros. Ese es el desafío nuestro, que el Espíritu Santo, que porta el amor de Dios y porta todo lo que Dios es, pueda fluir 100% a través nuestro las 24 horas. Pero ¿pasa eso? Y no pasa las 24 horas, por eso todos estamos creciendo y todos estamos avanzando hasta la unidad del crecimiento del varón perfecto. Pero mientras tanto avanzamos. Pero nuestros ojos, como dice Hebreos 12, tienen que estar puestos en Cristo. El autor y el consumador de la fe. Cuando dejamos de ver a Cristo, ahí donde empezamos a ver a las personas, a querer ser aprobados delante de las personas, y ahí donde nos equivocamos, ¿no? Por eso Gálatas 1.10, fíjense lo que dice Pablo, que Pablo lo entendía, esto lo tenía bien, pero bien en claro. Dice Pablo en Gálatas 1.10, NBI, dice, entonces, como conclusión de lo que venía hablando, dice, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? Busco ganarme la aprobación humana o la de Dios. ¿Piensan que yo procuro agradar a los demás? Dice, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Contundente. Contundente. Y esto no significa uno que diga, bueno, no me importa nada lo que digan los demás. No, porque la palabra mismo dice, en lo que depende de vos, está en paz con todo el mundo. Pero lo que depende de vos, si la otra persona quiere estar enemistado con vos, que esté. Pero yo no voy a estar con la otra persona. Lo que dependa de vos. Es lo que depende de vos, es tu parte. Hago mi parte y no espero que la otra persona me pueda
responder de la misma manera. La otra persona tendrá su no, o decir, no, bueno, no, pero si fue la otra persona en la que ocasionó el problema, ¿por qué yo me voy a disculpar o por qué lo voy a perdonar? Y en realidad estamos perjudicándonos nosotros. Vos decís, no, pero fue él el que metió la pata, no yo. Y en realidad, al yo estar enojada con esa persona por lo que hizo, ¿no? El cual fui, digamos, damnificado, digamos, en segunda instancia, por decirlo de una manera, sin embargo, guardo enojo. Y ese enojo hoy es enojo nada más. Me enojé con esa persona. Pero ya después no la saludo. Después enojo es una bronca, porque esa persona no se está disculpando conmigo. Y ya después esa bronca es una raíz de amargura la cual me perjudica. Cuando en realidad lo único que tendría que haber hecho es, bueno, Dios, lo perdono porque yo sé que no, o bueno, ya está. Lo perdono, pero con la ayuda de Dios, ¿para qué? Para que eso no me perjudique. Pues sí, pero no se lo merece, sí fue él. Y sí, uno debe entender esto, ¿no? El cuidado de la vida de Cristo en nosotros. Es un área que cuesta por ahí entenderlo, y más cuando uno por ahí se basa en el dolor de uno, ¿cierto? Pero por ahí nos olvidamos que a nosotros Jesús nos pagó todo el precio de nuestras culpas, porque solamente con decir no creo en Jesús ya era demasiado para estar condenado. O sea, imagínate el resto. Sí, de ahí en adelante. Claro. Entonces cuesta por ahí que las personas puedan entender eso, ¿no es cierto? De lo que es el perdonar a la otra persona. Sin darse cuenta el daño que se causa a uno mismo. A uno mismo, porque sí, no es que sí. la otra persona va a sufrir, no, se causa daño uno. Y cuesta tanto poder entender eso y decir, orar en favor de. Pero a veces no hace falta ni siquiera que la persona te haya hecho algo. Podés hasta inclusive sentir hasta envidia de la otra persona. Y eso te tiene que llevar a orar sobre esa persona, declarando palabra de bien para que ese sentimiento no esté en el corazón. O sea, esos pequeños sentimientos que uno lo ve así nomás, es motivo para poder doblar rodillas. Y a las personas justamente por ahí les cuesta humillarse. Poder reconocer el amor de Dios. Entonces, si no, tampoco no, justamente ahí no podemos expresar el amor de Cristo en cualquiera sea la circunstancia, cuando nosotros no queremos perdonar o algún de ese tipo de cosas, o dejar de sentir esos sentimientos de envidia, de rencor, de amargura sobre la otra persona, que lo recordáis que tirarle una basura. Pero lo bueno es aprender a perdonar y ser realmente libre. Yo les cuento un testimonio cortito. Yo odié a una persona durante muchos años. La intención mía que yo tenía era matar. Me tenía que encontrar en la calle nada más. Después analicé y dije, no, si lo mato voy a ir preso y me cuesta mucho la libertad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar en silla de ruedas. 2 o 3 años preso, está todo, pero lo voy a dejar en silla de ruedas. Hasta que conocí a Cristo. Yo a este muchacho lo veía en sueño, lo veía cuando andaba caminando, cuando tomaba las 24 y ni hablar cuando yo iba y me lavaba la cara. Porque el muchacho me cortó. Y por la gracia de Dios, no me digo yo porque hay un corte acá abajo, no se ve, la teta más abajo, que llegó ahí en la onda, ahí. Entonces Dios permitió, pero me sujetó un poquitito hasta ahí nomás llegando. Hasta que yo conozco a Cristo, a los 2 meses, automáticamente lo veo, ¡bum! Me lo muestra. Y lo único que digo, Señor, lo perdono. ¡Bum! Desapareció de la olla del corte. Y si tenía motivo en ese momento, y sí, motivo fue lo que había que tener de la calle, pero poder expresar el amor y el perdón de Dios. ¿Cómo será que después lo intenté buscar por intermedio del Facebook y le pedí la solicité amistad porque quería hablar con él? Por todo lo que había pasado. Caleta era muy chico, o se quedaba él, o me iba yo. Y a él le tocó irse. Pero había llegado a esa instancia. Alguno tenía que morir, sí o sí. O sea, uno muerto y el otro muerto. ¿Y falleció? No, está vivo. Así que lo que es para ir a...
Bueno, pero dijiste algo muy importante y que es así, en realidad. Cuando Dios me lo mostró y cuando pude orarlo a Dios y cuando nosotros podemos entender de que si dejamos todos los pies de su cruz, Él lo va a absorber, pero si nosotros vamos y lo dejamos, ¿no? No es que Él va a sacar, Él por arte de magia va a decir, bueno, yo me levanté a la mañana y no sé, se me fue el enojo, se me fue... No se te va a ir si vos no lo dejás. Dios es un Dios caballero y es importante entender esto. Nosotros tenemos un montón de beneficios por ser hijos, ¿no? Pero es importante entender de que nuestra voluntad es importante al momento del poder querer cambiar, del poder querer seguir creciendo, de poder dar un salto de calidad en mi vida. Tengo que dejarlo a los pies de la cruz. Y ese boom, ¿no? Que decía José recién, se produce, pero si yo me dispongo a dejarlo, si yo me dispongo a esa simple oración de decir, bueno, Dios, haz lo que tengas que hacer, quita de mí este enojo, quita de mí, ¿no? Esto, y que Dios lo puede hacer, es el único que lo puede hacer. Sí, 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 sí. Sí, es todo un proceso, es disponerse, no sentirlo, sino obedecer, hacer lo que Dios nos va pidiendo. Y a vos fue un boom, hay personas que les lleva tiempo, les lleva años. Hay personas que dicen, ya he perdonado un montón de veces y sigo perdonando. Bueno, hay que seguir, porque a veces son procesos en los cuales se va soltando de a poco, Dios te va dando cada vez más entendimiento, pero lo importante es ser obediente a lo que el Espíritu Santo va marcando. El Espíritu es el que te va a ir marcando absolutamente todo lo que uno quiera, cuando uno quiere crecer, ¿no? Continuamos entonces, versículo 44. Exactamente. Juan 12, 44, Jesús continúa hablando y dice, el que cree en mí, fíjense que el problema era creer en Cristo. El tema era que no querían creer en Cristo, no lo querían seguir. El que cree en mí, clamó Jesús como fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió, en el Padre, ¿no? Ahí ya estableciendo él como puerta de salvación. Y el que me ve a mí, ve al que me envió, al Padre, nuevamente, ¿no? Nuevamente dos principios que lo sabemos, pero en aquel tiempo no, es decir, el que quiere ver al Padre me tiene que ver a mí. El que quiere creer en el Padre me tiene que primero creer en mí, quiere creer en mí. Dice, yo soy la luz, el 46 dice, yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en oscuridad. Ahí estableciendo nuevamente este principio claro, ¿no? Y que ya lo veníamos viendo, ¿no? Porque en capítulos anteriores habíamos visto esto, ¿no? Que a Jesús como el buen pastor, ¿no? El que cuida de nosotros, pero también como la puerta de acceso hacia esta vida, ¿no? Y acá nuevamente diciendo esto, ¿no? El que me ve a mí ahora lo ejemplifica desde otro lugar. Bueno, ¿no entendieron cómo lo dije anteriormente? Bueno, le vuelvo a repetir desde otro lugar, dijo Jesús, ¿no? Porque aparte dice, clamó en voz fuerte, ¿no? El que cree en mí, o sea, presten atención, el que cree en mí y me ve a mí, ve al Padre, ¿no? La importancia de entender de que nosotros tenemos que creer en esa salvación que nos fue otorgada por medio de Él, ¿no? Es fundamental también cuando hablamos con personas, porque a veces, bueno, a ver, con tal que creas en Dios, no es cuestión de creer en Dios. Bueno, vos tenés que creer en Cristo para poder creer en Dios, porque si no, no vas a estar creciendo en Dios. Vos pensás que estás creciendo en Dios y que Dios, pero si no entras por Cristo, no hay ninguna entrada, ¿no? Y si no lográs ver a Cristo, nunca vas a ver a Dios, aunque pienses que lo que estás viendo es Dios, no es Dios. Porque si previamente no viste a Cristo, no podés ver a Dios, ¿no? Claro, por eso es importante esto, ¿no? Porque Jesús ya en otros capítulos de este mismo libro habíamos leído esto, ¿no? Que Él era la puerta, ¿no? Y Él era la puerta de acceso al Padre, ¿no? Y hablaba de otra puerta en la que no era el acceso al Padre, ¿no? Que entonces importante esto, ¿no? El poder entender de esto del poder creer y verlo a Él, ¿no? 47, versículo 47 dice, si alguno escucha mis palabras, pero las obedece, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Bueno, acá donde comienza un temita que es bastante interesante para poder desarrollar. Primer punto, entendemos de que estamos en tiempo de salvación y no tiempo de condenación. A veces escuchamos por las noticias, no, qué tiempo de juicio, qué tiempo de esto, qué tiempo del otro. A ver, hay consecuencias como hay en todo, pero en el tiempo que estamos es un tiempo de salvación.
Cristo no vino para condenar al mundo, vino para salvarlo. Y todavía nosotros como discípulos seguimos llevando a cabo la función que Él estableció, de generar salvación, de llevar a vida, no llevar condenación, no llevar temor, no llevar a decir, mirá, si vos no crees en Cristo te vas al infierno. No, eso es condenación. Aunque sea una realidad a media, pero no podemos generar estrategias o herramientas condenatorias en la que la persona tenga que decidirse, o si no se muere ahora en este momento, y no tiene que ver con eso. En realidad Dios le está salvando de la muerte que está viviendo en este momento la persona que no ahora lo que dice, no seré yo quien lo juzgue. ¿Y quién es entonces? Versículo 48 dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Es decir, acá algo es interesante, porque nosotros ya habíamos, cuando estudiamos Juan, habíamos hablado en Juan 5:22, que dice, además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto en Juan 5:22, que dijimos, el Dios Padre dio juicio a Cristo, para que Él sea el juez de todo, porque Él es el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan que dijimos, como Él vino en carne y Él sabe todo lo que nosotros vivimos, Él es el más apto para poder juzgar toda situación? ¿Se acuerdan? Ahora, acá Cristo toma la pelota y la vuelve a pasar, por decirlo de una manera. El Padre le da a Cristo todo juicio para que Él lo haga, y Él dice, esperen, yo no soy el que lo va a juzgar. Todo va a ser juzgado por medio de la palabra. Claro. Por eso, léanlo de vuelta. A ver, vamos a leer de vuelta el 48. Dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado es la que condenará en el día final. Es la que los va a terminar juzgando. La palabra es de acuerdo a lo que está escrito. Por eso hablamos de la importancia de estudiar la palabra. El estudiar la palabra no es para algunos. Lamentablemente a veces se piensa de que, no, y sabes que hoy yo tengo ganas de estudiar. No, a ver, para algunos estudiar determinadas carreras, determinados hobbies, pero todo hijo de Dios tiene que conocer la palabra de Dios, porque si no, va a ser víctima y va a terminar transgrediendo un montón de cosas que después, por ignorarlas, no te vas a decir, bueno, la ignoré, no sabía. No, a ver, no ignoraste que no tenés pasado un semáforo rojo, perdiste, ahora tenés la multa. Lo que tengo que hacer es saber las leyes de tránsito para no pasar el semáforo rojo. En esto pasa lo mismo. El estudiar la palabra es fundamental, por eso hablamos de que todos somos llamados a ser discípulos, todos somos llamados a seguir a Jesús, todos somos llamados a crecer, no algunos, no el que tiene el ministerio pastoral, no, todos. Lógicamente que después hay distintas funciones, pero todos somos llamados a conocer a la palabra, porque Dios no quiere la plebe y los sacerdotes. Dios quiere que todos seamos sus discípulos, que todos seamos sus hijos y que podamos trabajar en los lugares donde Dios nos puso. No hay privilegios, no hay lugares de mayor estatus. Creemos en eso, ¿no? El sacerdocio de todos los santos. Es decir, todos somos los sacerdotes, todos tenemos que ir y estudiar la palabra y crecer en el conocimiento de su vida para poder expresarlo, entender de que nuestra responsabilidad como hijos es reflejar su vida a este mundo, ¿no? Reflejar su carácter a este mundo, su esencia a este mundo. Pues sí, bueno, pues yo no soy el pastor, no, pero yo no soy el líder, no, yo soy en esto, no soy lo otro, yo soy el que... Y no tiene que ver con una función eclesiástica dentro de este edificio. Tiene que ver de que si sos hijo, tenés la responsabilidad de reflejarlo a él. ¿En dónde? En donde estés. ¿Trabajas en un supermercado? En el supermercado. ¿Estudiás? En la universidad. Trabajo en el campo con lo que te toque estar, ¿no? Vos decís, no, bueno, pero trabajo solo. Bueno, pero alguien seguramente te lleva, porque acá tienen este sistema de que alguien lo lleva, ¿no? Al campo, ¿no? Y entender esto, ¿no? De que en donde estés es el lugar apropiado para poder reflejar a Dios, ¿no?
Entonces, entender de que la responsabilidad de reflejar al Hijo es importante, pero ¿cómo puedo conocer la vida del Hijo? ¿Cómo puedo conocer ese Cristo? ¿O de qué se trata esto, no? Y todo lo tenemos en las Escrituras, la importancia de saber y de conocer, y bueno, y hoy en día con el teléfono tenés todas las versiones para poder ver, descargar, y hasta te lo lee, ¿no? Entonces es importante entender esto de que no tenemos excusa hoy en día, ¿no? Y gracias a Dios vivimos en un país libre en el que podemos venir, reunirnos, estudiar, podemos hablar libremente de Dios, entonces aprovechemos, ¿no? Seamos sabios y administremos bien nuestro tiempo para poder seguir siendo la expresión de Él y no, como recién hablaba, ¿no? Estos judíos que preferían que no digan nada, que no se enteren que conozco a Dios, prefiero de que me tengan en buena estima y no que sepan de que conozco a Dios, ¿no? Que Dios nos libre de ese pensamiento, ¿no? A ver, la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Sí. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento y esa es una estrategia diabólica también, sí, ¿no? Es decir, que las personas y que el cristiano, esto, a ver, lo llevamos en todas las áreas, en la educación se ve en todo, en la política se ve en todo. Cuando el menos sepas, vos más vas a manejar a la persona. Ahora, en el cristianismo pasa lo mismo y hay una estrategia diabólica de que las personas no quieran conocer. Por eso recordemos que la palabra de Dios antes ni siquiera se leía en público. Solamente los sacerdotes eran los que podían leer la palabra de Dios. Y lo leían en latín, en griego. Y lo leían en latín y da dos vueltas, ¿viste? O sea que, de espalda a la gente. Espalda, es decir, tremendo. Entonces, pero esto es algo que sigue circulando, aunque les parezca mentira hoy en día. ¿Por qué? Porque a veces cuando la persona no conoce, vos podés manipularlo más. A ver, vos no leas nada que yo te digo lo que está bien y lo que está mal. Entonces logramos congregaciones dependientes de un pastor, dependientes de un ser humano, que el ser humano es el que te tiene que decir todo. No, yo te voy a dar las herramientas, pero vos tenés que ser dependiente de Cristo. Lógicamente que tenemos funciones y cada uno tiene una función específica y nosotros somos la mayor responsabilidad que tenemos acá, pero no para ser dependientes. Por eso todos tenemos que ser introducidos en esto. Ya no creía que ir a buscar a la oveja perdida era el pastor. El pastor de las ovejas. Pero definitivamente el estudio que estamos teniendo es que nosotros tenemos que ir a... Todos somos responsables de ir a buscar a los perdidos. Sí. Claro, porque antes me decían, bueno, no, el pastor tiene mayor responsabilidad, tiene que ir a ver las ovejas, tiene que orar por esto. No, y sin embargo nosotros también tenemos que... Somos todos claro, llamados. el pastor es el que vela por todos los que vienen acá. Cada uno de ustedes, nosotros oramos con siempre, nombre y apellido por cada uno de ustedes y velamos por la vida de cada una de las personas que Dios nos pone acá. Esa es la cobertura. Esa es nuestra función y estar atentos si necesitan algo, ayudarlos, trabajar para el alimento, para cada una de las palabras, poder ser muy responsable, muy responsable en todo lo que uno entrega, pero el mundo lo ganamos ante todo, lógicamente, no somos nosotros, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? Cuando menos las personas conocen, más vulnerables son para poder ser más manejados, ¿no? Ahora, los últimos dos versículos que dice, que acá también podemos sacar varios principios, porque dice Jesús, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Esta tiene que ser la identidad nuestra como cristianos. A ver, nuestro éxito, nuestro resultado va a estar en que no seamos nosotros los que hablemos, sino seamos guiados por Dios para poder hablar y llegamos a un punto de decir, no, todo lo que he hablado es lo que el Padre me ordenó. Hoy, ¿qué vamos a decir? Todo lo que he hablado es lo que el Espíritu Santo ordenó a mi corazón para hablar. Por eso no te estoy hablando de acuerdo a lo que me parece, te estoy hablando de lo que Dios me... Y no solamente, fíjense que hay un detalle importante acá, porque dice, todo lo que he hablado, exactamente, el Padre me envió y me ordenó qué decir y cómo decirlo.
Sí. Es decir, no solamente el mensaje, sino cómo voy a dar ese mensaje. Es decir, el énfasis del mensaje, el momento exacto del mensaje, la manera en que voy a transmitir ese mensaje. Porque es fundamental, es como, a ver, no es lo mismo que yo venga, imaginemos ahí a Facundo trayéndole unos bombones a su esposa para el Día de la Madre, ¿no? Facundo es ahí, Vamos, Facundo. Imagínate que vos, son unos bombones suizos, con licor espectaculares, pero vos los agarrás todos esos bombones y los ponés en una bolsa de consorcio, los ponés todos juntos ahí y decís, tomá, mi amor, ¿qué pasaría, no? Es decir, por más que el bombón esté rico, te decís, ¿vos? Entonces, no es lo mismo que vos entregarlo en su caja, con el packaging, con todo lo... Bueno, no, y sin contar que si están expuestos al calor, ¿no? Que hace una masa. Bueno, esto del poder ser fieles y exactos en cómo, dónde y cuándo tiene que ver con cuánto estoy predispuesto a escuchar lo que Dios me guíe, ¿no? Porque vos decís, bueno, lo puse en una bolsa, pero solamente lo puse en una bolsa, es lo único que hice. Sí, pero ¿se cuidó adecuadamente? ¿No? Esto de que no necesita ni heladera, ni exceso de calor, ¿no? Esto de que no necesito estar yo constantemente agregando de mi humanidad. Voy a decir, no, pero lo que pasa es que yo estudié la teología, hice esto, hice lo otro, porque yo... Y cuando me doy cuenta de que porque yo, en realidad, no estoy haciendo ni lo que Dios quería que haga, ni cómo quería que lo haga, ¿no? Exactamente. Por eso no nos podemos justificar con decir, bueno, pero le dije la verdad. A ver, le dije, bueno, pero no alcanza con decir la verdad, alcanza cómo se lo decís, en qué manera se lo decís, Esto es más para reuniones matrimoniales, pero... la manera que comunicamos. Pero es importante entender eso, ¿no? La manera que comunicamos igual nos alcanza y nos atañe para todos, ¿no? Porque es verdad, muchas personas se excusan con esto de que no, pero yo soy sincera y se lo digo porque soy sincera, pero una cosa es ser sincero y otra cosa es ser dañino, ¿no? Al momento de hablar. Claro. Porque... No tenemos la posibilidad de poder escuchar a Cristo. Sería tan hermoso escucharlo a Cristo. Yo creo que aun cuando te retaba de una manera que, no sé, pero bueno, no tenemos esa posibilidad, no podemos hacer ninguna hipótesis. ¿Ibas a decir algo, Facundo, vos? Con respecto a los bombones. ¿Qué le hiciste? Como decimos, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en leer la palabra, inclusive en el momento que los corre del templo, a los que se habían convertido en cualquier cosa ahí adentro, ¿viste? Después empieza a hablarle a los mercaderes. O sea, de una manera como diciendo, están mancillando la casa de mi padre, o sea, y primero los sacó a patadas, ¿no? Pero después les habló con tanto amor y entendimos que también Dios, o sea, más allá de que te puede retar de una manera muy dulce o también te puede retar de una manera muy, sin condenarte a, ¿cómo se llama? Como eso que venís diciendo vos, de que te llevan a la condenación de que si no haces esto, Dios te va, si no esto, lo que hablamos siempre. Vamos a cerrar el Zoom, el Zoom no digo la grabación. Cerramos a este estudio del libro de Juan, capítulo 12, y concluimos, así que la semana próxima... La semana que viene tenemos el capítulo 13, que es Jesús lavando los pies de los discípulos, totalmente apasionante.